La revisión sistemática lleva por nombre tratamientos que involucran anticuerpos monoclonales empleados en pacientes con cáncer colorectal metastásico como estrategia para disminuir la resistencia a los fármacos provocada por las mutaciones en los genes KRAS y NRAS. El asesor de este proyecto fue el doctor Cristian Chapa González y el profesor de la materia, el doctor José David Díaz Román. A lo largo de esta presentación se dará una introducción al tema. También se mencionarán los antecedentes que fueron las bases para la realización de esta revisión sistemática. Se mencionará la pregunta de investigación que surge a partir de los antecedentes. También se mencionarán los objetivos que se plantearon para esta revisión, la metodología que se siguió para el desarrollo de dicho proyecto, los resultados que se obtuvieron, las limitaciones que se tuvieron al momento del desarrollo de este proyecto, las conclusiones a las que se llegaron, algunas recomendaciones para estudios posteriores, las referencias empleadas para esta presentación y finalmente un espacio para la sesión de preguntas. El cáncer colorectal es un tipo de cáncer que inicia cuando las células del colon o del recto crecen de forma descontrolada. También se le conoce como cáncer de colon o cáncer de recto, dependiendo de su lugar de origen. Este es el tipo de cáncer más común que ocurre en el sistema digestivo y su incidencia ha aumentado significativamente en los últimos años. En la figura 1 se muestra el diagrama de la anatomía del aparato gastrointestinal inferior, que está compuesto por el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide y el recto. La metástasis, por su parte, ocurre cuando hay o existe un desprendimiento de células cancerosas del tumor de origen. Estas células cancerosas viajan a través del cuerpo por medio de la sangre o del sistema linfático, provocando la formación de un nuevo tumor en algún otro órgano o tejido. Al cáncer metastásico se le va a dar el nombre dependiendo de el tumor de origen. En el caso del cáncer colorectal metastásico, su lugar de origen puede ser el colon o puede ser el recto. La metástasis es la principal causa de muertes en pacientes con cáncer colorectal. En los últimos años, la aplicación de quimioterapias y terapias dirigidas moleculares han mejorado el pronóstico en pacientes que presentan este tipo de cáncer. Los fármacos de terapia dirigida más comunes son los anticuerpos monoclonales. Estos son proteínas producidas en laboratorios que imitan a los anticuerpos que son producidos por el cuerpo humano, ya que estos atacan a las células no deseadas, como generalmente lo hace el sistema inmunitario en condiciones normales. Algunos de los anticuerpos funcionan como inmunoterapia, ya que pueden marcar a las células con cáncer para que el sistema inmunológico las destruya por sí solas. También existen anticuerpos monoclonales que se encargan de unir a las células T, que son las inmunitarias, con las células cancerosas, para que las células T puedan destruir a las células con cáncer. Estos anticuerpos monoclonales actúan bloqueando la vía de señalización del factor de crecimiento epidérmico. La desventaja es que muchos de estos anticuerpos monoclonales suelen ser muy costosos y varios de los pacientes con cáncer colorectal muestran una resistencia a estos medicamentos cuando son tratados. A esto se le llama también resistencia adquirida y esta se puede presentar cuando un organismo que causa una enfermedad muta al paso de los meses o de los años y se adecúan a la forma de sobrevivir a la presencia de un fármaco que en condiciones normales podrían ser capaz de controlarlo o de destruirlo. De hecho, la causa más común de esta resistencia en pacientes con cáncer colorectal son las mutaciones en los genes RAS.
La familia del gen RAS, que está compuesta por KRAS, HRAS y NRAS, se encargan de crear proteínas que se involucran en la vía de señalización celular que participa estabilizando la producción y destrucción de las células. Estas proteínas se encargan de equilibrar la proliferación, reproducción, supervivencia y la muerte programada de estas células. En la figura 4 se muestra el esquema del funcionamiento normal del gen RAS y también cuando existe una alteración. El gen RAS, cuando está inactivo en condiciones normales, se puede decir, se une a la guanosina difosfato y cuando se activa, se une al guanosin trifosfato, generando un crecimiento controlado, una proliferación y una migración normal de las células. Pero cuando existe una mutación, el gen RAS se queda activo unido con el guanosin trifosfato, creando un crecimiento descontrolado, una proliferación y migración celular anormal. Se considera que el diagnóstico temprano y la aplicación de tratamiento inmediato son de suma importancia para reducir la mortalidad y morbilidad en pacientes con cáncer colorectal. Asimismo, es necesario encontrar un tratamiento que aumente la tasa de supervivencia en dichos pacientes. Los fundamentos de esta revisión son que en 2017, Sáenz García y colaboradores encontraron que las mutaciones RAS se encuentran presentes del 9 al 30% de todos los cánceres, siendo las KRAS las más prevalentes, luego las NRAS y finalmente las HRAS, ya con menor frecuencia. En 2020, Jacobs y colaboradores determinaron que el perfil molecular de esos tumores colorectales han definido mejor a los pacientes beneficiados con la terapia dirigida. Aquí se trataron a pacientes que presentaban cáncer colorectal metastásico con el gen RAS de tipo salvaje y se evaluó la supervivencia general y la supervivencia libre de progresión. Para el tratamiento, aquí se emplearon anticuerpos monoclonales. En 2021, Dharma y colaboradores realizaron un estudio en donde se analizó la tasa de supervivencia en pacientes con cáncer colorectal, en donde concluyeron que la supervivencia era menor a 5 años y que esto iba a depender de la edad del paciente y de la patología que presentara. A partir de esto surge la pregunta de investigación de cuál tratamiento posee una mayor tasa de supervivencia general y supervivencia libre de progresión en los pacientes con cáncer colorectal metastásico con resistencia a los fármacos. El objetivo general que se planteó para esta revisión fue analizar la resistencia que presentan los fármacos empleados como tratamiento en el cáncer colorectal metastásico y determinar cuál es el que otorga una mayor probabilidad de supervivencia, tanto general como libre de progresión. Dentro de los objetivos específicos tenemos el seleccionar los registros que muestran opciones de tratamiento contra el cáncer colorectal metastásico. Enseguida, estudiar la resistencia a algunos fármacos empleados en el tratamiento del cáncer colorectal metastásico. Luego, determinar cuáles son los tratamientos con anticuerpos monoclonales empleados en pacientes con cáncer colorectal metastásico. También comparar los anticuerpos monoclonales empleados en el tratamiento del cáncer colorectal metastásico. Y finalmente, determinar el tratamiento que presente un mayor índice de supervivencia general y de supervivencia libre de progresión en los pacientes con esta enfermedad. La metodología que se siguió para la elaboración de este proyecto fue la siguiente. Se inició con el registro del protocolo de investigación por medio de Zénodo, esto para generar evidencia sobre el trabajo previo que se realizó. Luego se establecieron los criterios de inclusión y de exclusión. Después se definieron las bases de datos que se iban a emplear. En este caso se optó por PubMed, ScienceDirect y Nature, ya que fueron bases de datos confiables y también son de fácil acceso a través del portal de la biblioteca virtual de la universidad.
y también porque mostraron registros sobre el cáncer colorectal metastásico. Después se realizó la búsqueda de la información en cada una de las bases establecidas y se aplicó la estrategia de búsqueda con booleanos que se propuso. Después se llevó a cabo la selección de los registros. Aquí se aplicaron las herramientas de automatización, se hizo la eliminación de registros duplicados, se aplicaron los criterios de inclusión y de exclusión mediante la lectura del título, del resumen y el texto completo de cada uno de los artículos. Después se llevó a cabo la recopilación y comparación de la información. Enseguida se establecieron o se definieron los elementos de datos que se iban a extraer de cada uno de los artículos. En este caso se trató del autor, el año, la referencia, el número de pacientes, el sexo, la mediana de edad, si se tuvo algún tratamiento previo, la lateralidad del tumor, es decir, si el tumor se encontraba del lado izquierdo o del lado derecho, el tratamiento y dosis que se empleó, la supervivencia global, la supervivencia libre de progresión y si tenía eventos adversos presentes. Después se llevó a cabo una evaluación crítica de los artículos para corroborar que fueran registros confiables y de buena calidad. Para ello se utilizaron herramientas como Retraction Watch Database, Joanna Briggs Institute y la lista de verificación del Prisma. Finalmente se llevó a cabo la síntesis de resultados. Ok. Como resultado se obtuvo el diagrama de flujo Prisma, en donde se identificaron en PubMed 109 registros, de Science Direct se obtuvieron 521, de Nature 143, lo que nos dio un total de 773 registros. Luego de aplicar las herramientas de automatización, la eliminación de duplicados y la implementación de los criterios de inclusión y de exclusión, se obtuvieron 7 registros como resultado, los cuales fueron incluidos en la revisión sistemática que se elaboró. Todos estos registros fueron publicados en los últimos 5 años y aprobados por comités de ética independientes y se basaron en la Declaración de Helsinki. Estos fueron de fase 2 y se tuvieron que 4 de los 7 estudios eran aleatorizados y 3 de los 7 estudios eran no aleatorizados. Dentro de las características de los estudios se contempló el número de pacientes, el sexo, la mediana de edad, la lateralidad del tumor. De un total de 675 pacientes, se determinó que 425 eran hombres y 250 eran mujeres. La mediana de edad fue desde los 62 hasta los 75 años. Y de la lateralidad del tumor, pues se consideraron la cantidad de pacientes que tenían el tumor del lado izquierdo y la cantidad de pacientes que tenían el tumor del lado derecho. Las referencias que se colocaron en las tablas fueron ordenadas de acuerdo con la supervivencia general, es decir, de mayor supervivencia a menor supervivencia, en donde primero se colocaron los 4 estudios aleatorizados y después los 3 estudios no aleatorizados. Esto se puede ver ya con mayor claridad en la tabla 2 y en la tabla 3, en donde ya están separados los estudios. Al introducir el URL de cada uno de los estudios en la base de datos de Retraction Watch Database, se obtuvo que ninguno de ellos tenía alguna solicitud de revocación. Al hacer la evaluación de riesgo de sesgo con la herramienta de Joanna Briggs, se obtuvo que todos los estudios presentaban un bajo riesgo de sesgo. En la tabla 2 se muestra la supervivencia general y supervivencia libre de progresión que estaba presente en cada uno de los estudios. Aquí se determinó que el estudio que realizó Peters y colaboradores en 2018 fue el que mayor supervivencia arrojó.
En este estudio se hizo la aplicación de 2 tratamientos, se separó a los participantes en 2 grupos. En uno de ellos se aplicó el tratamiento de panitumumab más el régimen M-FOLFOX6, que es fluorouracilo modificado, leucovorina y oxaliplatino, con la dosis de 6 miligramos sobre kilogramos, una vez cada 2 semanas, y arrojó una supervivencia general de 30.4 meses y una supervivencia libre de progresión de 11.7 meses. El segundo tratamiento que se aplicó al segundo grupo de este estudio fue el de bevacizumab, que también es otro anticuerpo monoclonal, adicionado también al mismo régimen, que es MFOLFOX6, en una cantidad de 5 miligramos sobre kilogramos una vez cada 2 semanas también. Se obtuvo una supervivencia general de 26.5 meses y una supervivencia libre de progresión de 12.1 meses. Para ninguno de ellos se requirió algún tipo de tratamiento previo. En la tabla 3 se muestra los resultados de la evaluación de la seguridad en los estudios aleatorizados. Aquí solamente obtuvimos que dos de los estudios presentaban esta evaluación. En el de Van Cusen y colaboradores, se determinó que la neutropenia fue la que más estuvo presente. En el estudio realizado por Montagut y colaboradores, se determinó que la toxicidad dermatológica fue la que estuvo más presente. En la tabla 4, la supervivencia general y supervivencia libre de progresión en estudios no aleatorizados, se obtuvo que el ensayo realizado por Santore Bianchi en el 2022, en donde utiliza como tratamiento previo quimioterapia más panitumumab, cetuximab o panitumumab adicionado con cetuximab, que son los anticuerpos monoclonales, y donde el tratamiento principal fue el panitumumab, se obtuvo que la supervivencia fue de 13.8 meses y la supervivencia libre de progresión fue de 4 meses. Este fue el estudio que mayor supervivencia tuvo de los no aleatorizados. Respecto a los eventos adversos de los estudios no aleatorizados, en Santoro, Bianchi y colaboradores, el que con mayor frecuencia se presentó fue el del sarpullido. En el de Ellis y colaboradores fue la diarrea y el sarpullido. Y en el de Masushi y colaboradores fue también la neutropenia. La neutropenia es el recuento bajo o la reducción del recuento de neutrófilos sanguíneos. Estos son un tipo de glóbulo blanco que se encargan de combatir infecciones que sean presentes en el cuerpo humano. Dentro de las limitaciones en el desarrollo de esta revisión, se tuvo que las características de los pacientes, el tamaño de la población de estudio, los eventos adversos, el tratamiento y la dosis empleada diferían mucho en los estudios que se incluyeron, por lo tanto fue difícil realizar una buena comparación. Con base en los objetivos establecidos, se demostró que el panitumumab adicionado con el régimen M-FOLFOX6 es una formulación viable, ya que fue la que mejores resultados de supervivencia general y supervivencia libre de progresión arrojó. Los resultados de esta investigación resultan interesantes para los investigadores que deseen continuar trabajando con los anticuerpos monoclonales, ya que estos se han definido como la mejor opción de tratamiento para pacientes con cáncer colorectal metastásico. Se recomienda que los ensayos posteriores tengan un tipo de cegamiento y que se aleatoricen a los pacientes de estudio, esto con la finalidad de reducir el riesgo de sesgo y también que la metodología se realice adecuadamente proporcionando un ensayo clínico de calidad.
Así también se recomienda continuar evaluando el uso de anticuerpos monoclonales como tratamientos en pacientes con cáncer colorectal metastásico y también evaluar los efectos adversos de que estos presentes. Estas son las referencias que se emplearon a lo largo de la presentación. Me gustaría destacar la referencia número 6 de Sáenz García y colaboradores, ya que fue el antecedente principal que dio pie a la elaboración de esta revisión sistemática. Y también me gustaría destacar la referencia número 9, que es la de Peters y colaboradores, en donde es el estudio que mayor supervivencia general y supervivencia libre de progresión arroja, tanto de estudios aleatorizados como de los no aleatorizados. En este estudio, los pacientes se determinó que los pacientes con el tumor del lado izquierdo, que son pacientes con cáncer colorectal metastásico con la expresión del gen RAS de tipo salvaje y que fueron tratados con panitumumab más el régimen de FOLFOX6, tuvieron una supervivencia general y una supervivencia libre de progresión numéricamente más larga que con los pacientes que fueron tratados también con bevacizumab, adicionados con el mismo régimen. Sin embargo, al hacer la comparación con los pacientes que tenían el tumor del lado derecho, estos no observaron algún tipo de diferencia, ningún tipo de diferencia estadística significativa en dicha supervivencia. Es decir, que los tratamientos con anticuerpos monoclonales tienen mejor respuesta en aquellos pacientes que tienen el tumor del lado izquierdo que del lado derecho.